Hoy hablaremos sobre la reproducción celular. Los animales están formados por miles de millones de células individuales. Estas están organizadas en tejidos y a su vez en órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células animales han surgido a partir de una única célula inicial por un proceso de división. El óvulo fecundado se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula madre. Después, cada una de las células hijas vuelve a dividirse de nuevo y así continúa el proceso. Salvo en la primera división del óvulo, todas las células crecen hasta alcanzar un tamaño aproximado al doble del inicial antes de dividirse. En este proceso llamado mitosis, se duplica el número de cromosomas, de 23 pares a 46, y cada uno de los juegos duplicados se desplaza sobre una matriz de microtúbulos hacia un polo de la célula en división, y esta constituirá la dotación cromosómica de cada una de las dos células hijas que se forman. Hablemos sobre el ciclo celular y reproductivo. La célula puede encontrarse en dos estados claramente definidos: un estado de no división llamado interfase y un estado de división llamado fase M. En el estado de no división o interfase, la célula realiza sus funciones específicas y esta está destinada a avanzar a la división celular y comienza por realizar la duplicación de su ADN. En el estado de división llamado fase M, que dependiendo del tipo de tejido, puede ser mediante una división mitótica o meiótica. La interfase es el periodo comprendido entre divisiones celulares. Es una etapa preparatoria para la división celular. Esta es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo. Transcurre entre dos mitosis y comprende tres etapas. La fase G1 es la primera fase del ciclo celular, en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis del ADN. Tiene una duración aproximadamente de 6 a 12 horas y durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo en particular. La fase S es la segunda fase del ciclo celular, en la que se produce la replicación o síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio, y esta tiene una duración aproximadamente de 6 a 8 horas. En la fase G2, que esta es la tercera fase del crecimiento del ciclo celular, es en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. Al final de este periodo se observa al microscopio cambios en la estructura celular, que indican el principio de la división celular. Tiene una duración aproximadamente de 3 a 4 horas. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La mitosis o cariocinesis es el proceso de división celular mediante el cual una célula nueva adquiere un número de cromosomas idéntico al de sus progenitores. Esta división celular implica el reparto equitativo de los materiales celulares entre las dos células hijas. Por tanto, la mitosis es un mecanismo que permite a la célula distribuir en las mismas cantidades los materiales duplicados durante la fase S de la interfase. Hablemos de la profase. Los cromosomas en esta etapa son largos como hebras de hilo. Están dispersos en forma difusa en el núcleo de la célula y no son observables al microscopio óptico. Posteriormente se arrollan o condensan para formar los cromosomas mitóticos, que estos sí son observables al microscopio óptico. Antes de entrar en la metafase existe un periodo denominado prometafase. En esta, los cromosomas presentan dos subunidades paralelas denominadas cromátides.
las que se encuentran unidas por el centrómero. Los cromosomas se acortan y son más gruesos. Al mismo tiempo se duplican los centriolos. Posteriormente, en la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, formando los usos mitóticos por los microtúbulos que se extienden desde el cinetocoro hasta el centriolo. En la anafase, el centrómero y el cinetocoro se dividen, los cuales permiten la migración de las cromátidas hacia los polos de los usos mitóticos. Telofase. En esta etapa se completa la división celular. Los cromosomas se desenrollan y alargan, dando como resultado dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Hablemos sobre la meiosis. Los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales especiales, denominadas gametos. Los gametos se originan mediante meiosis, procesos de doble división de las células germinales. La meiosis se diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Por esta razón, cada gameto contiene la mitad del número de cromosomas que tienen el resto de las células del cuerpo. Cuando en la fecundación se unen dos gametos, el espermatozoide y el ovocito, la célula resultante llamada cigoto contiene toda la dotación doble de cromosomas. La mitad de estos cromosomas procede de uno y el otro progenitor. La meiosis se divide en dos etapas, en la primera división meiótica y en la segunda división meiótica. A su vez, cada una de estas se subdividen. Hablemos de la profase 1 de la primera división meiótica. Al igual que en la mitosis, los cromosomas se duplican durante la fase S de la interfase. La primera división meiótica tiene una profase prolongada que se subdivide en 5 estadios: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacenesis. En la etapa del leptoteno, los cromosomas se encuentran como largos filamentos finos. Posteriormente, en la etapa del cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean, denominando esta fase sinapsis, formando pares bivalentes, y el par homólogo está compuesto por 4 cromátidas. Posteriormente, en la etapa del paquiteno, los cromosomas se acortan, enrollándose y haciéndose más gruesos. Entrando a la fase de diploteno, los cromosomas se separan. Cada bivalente se compone de 4 cromátidas denominadas tetradas. En esta fase ocurre el entrecruzamiento, que es el intercambio de segmentos de cromátidas entre cromosomas homólogos, formando el quiasma. Posteriormente, en la diacinesis, hay una migración de los cromosomas hacia los polos. Entrando en la metafase de la primera división meiótica, hay una formación de la placa ecuatorial por los pares bivalentes. En la anafase, en esta fase no se dividen los centrómeros y los cromosomas enteros, cada uno compuesto por 2 cromátidas hermanas, migran hacia los polos opuestos. Posteriormente, en la telofase, se vuelven a formar los núcleos. Segunda división meiótica. En la profase de esta no hay síntesis de ADN. Los cromosomas tienen un solo par de cromosomas y se forma el huso. Posteriormente, en la metafase, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial y en la anafase se produce la división de los centrómeros de cada bivalente. Las cromátidas hermanas se convierten en cromosomas hijas. Continuando con la telofase, donde ocurre la formación de los 4 gametos, cada uno con la mitad o número haploide de cromosomas. Entendiendo que la meiosis es un proceso de división de las células sexuales, hablemos sobre la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, constituyéndose el cigoto diploide. Tras la entrada de un espermatozoide dentro del ovocito secundario, este termina la meiosis 2, dando origen al óvulo propiamente dicho y al segundo glóbulo polar. Los cromosomas se descondensan y se reconstituyen las membranas de los 2 pronúcleos, siendo el masculino sensiblemente mayor que el femenino. Inmediatamente se fusionan ambos núcleos, constituyéndose el núcleo del cigoto. Al existir 23 pares de cromosomas homólogos, la distribución al azar en la anafase 1 de los mismos suponen 223 hasta 8 millones de posibles combinaciones para cada gameto.
es decir, de 246 a 70 billones de posibles cigotos distintos únicamente en base a poseer diferentes combinaciones cromosómicas.